para que tengan o la posibilidad de hacer acciones de control de forma posterior, sobre todo Contraloría, que hace acciones de control a través de sus oficinas o órganos de control institucional, ¿no? Oficina de control institucional, sus OSI. ¿Algún miembro de la OSI acá por casualidad? ¿No lo han invitado? Son los enemigos públicos de los funcionarios, ¿no? Deberían venir, ¿eh? ¿Usted es del OSI? No. ¿Se animó? ¿Salió del closet? No. Por. Diga. 9 meses antes Ajá. se debe formular, ¿no? O sea, el proyecto. Deberían ahí ver todo el proyecto de presupuesto, lo que vamos a necesitar el siguiente año. No hacerlo a finales de año, lo que ocurre que siempre lo hacen entre septiembre y octubre, en noviembre lo consolidan y ahí como sea sale, pues, ¿no? ¿Y cuándo se aprueba? O sea, después de negociar, supongo, No, es que el requerimiento de todas las áreas lo consolida el órgano encargado de las contrataciones. Eso lo vamos a ver ahorita, y lo vamos a explicar. ¿Ya? Eso lo consolida el órgano encargado de las contrataciones y con eso debería aprobarse su plan anual de contratación. Ok, entonces la ejecución aprobada al PIA, cada entidad percibe los ingresos y atiende las obligaciones de pago, ¿no? La cual comprende las etapas de programación trimestral, calendario mensual de compromisos, ¿no? Certificación presupuestal, ejecución, compromiso de vengado y pago, que es la última etapa, que es para lo que es ejecución de pago realmente, ¿no? La certificación presupuestal de la gerencia o la dirección de presupuesto que tenga la entidad le va a permitir a cada entidad saber si efectivamente puede o no llevar a cabo el proceso de selección. Esta es una etapa fundamental. Entonces la ejecución coincide con el año fiscal. Lo que yo programe para ejecutar en forma trimestral y haga mi calendario de ejecución tiene que coincidir con un ejercicio presupuestal. Una vez que yo haya hecho el proceso de elección dentro del ejercicio, sea el 28 de diciembre, ¿ok?, del año pasado, eso, esa adjudicación, ese otorgamiento de la buena pro me habilita para que yo comprometa los recursos para ejecutarlos al año siguiente. ¿Ya? Debería hacer eso básicamente para poder tener válidamente programado y ejecutado mis recursos. Evaluación: semestralmente se efectúa la medición de los resultados obtenidos y las variaciones físicas y financieras en relación al presupuesto autorizado para cada actividad. Eso es lo que dice la norma, no semestralmente, pero bueno, la norma me dice mínimo semestralmente. Yo debería hacerlo, o sea, cuantas veces sea posible. Dicha evaluación constituye un insumo para la fase de programación del siguiente año fiscal. Porque evidentemente si solamente ejecuté el 30% de mi presupuesto, quiere decir que hay metas objetivos que no he alcanzado, que tendré que volverlo a programar, incluir en mi nuevo plan anual para que pueda alcanzarlos en el siguiente ejercicio presupuestal. ¿Ok? La Dirección Nacional de Presupuesto efectúa una evaluación a nivel financiero. Entonces todas las entidades están sujetas a este tipo de evaluación. ¿Ok? Según el avance de estrategias y tácticas se otorgan disponibilidad presupuestal, programación de actos preparatorios desde el plan anual de contrataciones hasta la aprobación de las bases. Esta es mi etapa de actos preparatorios. Y en la etapa de selección, desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro, y la ejecución contractual desde el contrato hasta el pago, donde la programación en calendario y compromisos y devengados y el pago mismo forman parte de estas fases de la contratación que están vinculados con los sistemas de presupuesto. ¿Okay? Entonces el sistema de presupuesto interviene desde la etapa de los actos preparatorios con la certificación presupuestal y al final con la ejecución, con la programación, el calendario, el compromiso, el devengado y el pago, ¿no? Que es la efectivización de la obligación que tiene la entidad respecto al contratista, que es quien le ha proveído o le ha suministrado bienes, le ha prestado un servicio o ha ejecutado una obra. La entidad tiene la obligación de pagar. Entonces el presupuesto o el sistema de presupuesto está interviniendo desde la etapa o la fase de actos preparatorios hasta la fase de ejecución contractual, ¿no? Monitoreo de planes, retrasos desde el área usuaria o por atención logística, de fase de avances del plan operativo institucional, ahorros, pagos, etcétera, deben evaluarse en toda la contratación pública desde los actos preparatorios hasta la ejecución contractual.
¿Qué interrelación existe de los sistemas administrativos en la fase de programación y actos preparatorios con la contratación pública? Existe una vinculación en la medida que debemos saber qué, para qué y cuánto debemos adquirir. ¿Ok? Cada área usuaria planifica sus actividades, determina los insumos que requiere utilizando el formato de cuadro de necesidades elaborado por la OGA, ¿no? La Oficina General de Administración, o la Gerencia de Administración, si corresponde, en sus entidades, ¿no? El cual contempla código de catálogo de bienes y servicios, consumo histórico móvil de productos, costos unitarios vigentes, ¿no? Según la data que pueda tener el área de almacén. Tiene que determinar nuevos servicios que requiera, los servicios generales los va a determinar y los va a administrar la OGA, ¿no? Este es un cuadro, modelo, y lo tienen en la parte final porque acá creo que salió en la diapositiva un poco corta, pero en la final lo tienen ahí más amplio y es un modelo que les sirve de guía de cómo usualmente se definen las necesidades de las áreas, ¿no? Estableciendo metas presupuestarias por actividades, código de gasto, código de históricos. El área de almacén debería tener una importante función aquí para establecer que efectivamente si es que lo que has venido requiriendo es lo que efectivamente vienes ejecutando en tu presupuesto. ¿Okay? Digamos que has comprado 100.000 millares de hojas y solamente has consumido 40.000, oye, ¿vas a volver a comprar? Ya no. Tendría en tu requerimiento eso tendría que suprimirlo, porque en tu histórico, en tu almacén tienes recursos suficientes y no sería razonable que lo vuelvas a programar. En la fase de programación, determinación de valores estimados por el órgano encargado de las contrataciones, resumen de necesidades a nivel global, tenemos valorizaciones de necesidades que no cuentan con costos definidos, revisión de precios de compras recientes que vas a hacer en el SEACE, ver las cotizaciones, etcétera. Vas a hacer un ajuste de cifras según principales indicadores macroeconómicos multianual. Por ejemplo, existía el del 2011-2013. Para el siguiente periodo tendrá que evaluarse con otros indicadores macroeconómicos que se evalúen a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, la determinación de estos valores vas a utilizar estas fuentes, ¿no? Resumen de necesidades a nivel global, valorizaciones, vas a revisar cotizaciones, indicadores macroeconómicos, etc. ¿Qué vas a hacer? En la demanda global y presupuestos vas a hacer una definición de metas presupuestarias, un ajuste de demanda de gastos según el nivel de ingresos, o sea, todas las demandas no van a poder ser cubiertas, entonces vas a tener que dar prioridad de acuerdo a tus ingresos, entonces vas a hacer uso de esta escala de prioridades. ¿Qué necesitas? Necesito, no sé, sillas, necesito proyector, necesito, bueno, y cosas para implementar un aula en un colegio, pero no tengo sino no tengo para las 10 aulas de colegio, tengo para 5, caramba. ¿Qué hacemos? Mejor implementamos el mobiliario, después vemos la parte audiovisual. Entonces tendré que establecer qué es lo prioritario. El mobiliario para los alumnos, luego el proyector, el ecran, lo audiovisual. Bueno, definiré yo como área usuaria qué es lo que voy a comprar, en qué orden, de acuerdo a las prioridades que pueda tener la entidad o haber definido la entidad. Oficina de presupuesto determina las fuentes de financiamiento disponibles para la contratación. Entonces, siempre vamos a recurrir al área de presupuesto para que, en coordinación con ellos, definamos cuál va a ser nuestro plan anual de contratación. En principio, el primer proyecto de plan anual lo va a elaborar el órgano encargado de las contrataciones en la medida que va a recabar toda la información de las áreas usuarias. Consolida esa información, elabora un proyecto de plan anual y se lo pasa al área de presupuesto. ¿Ok? ¿Quién va a definir si efectivamente contamos o no con recursos, ¿no? Entonces el órgano encargado de las contrataciones determina qué tipo de requerimientos ingresan al proyecto del plan anual, porque es quien consolida toda esta información. Se determina el proceso de selección correspondiente, ¿de acuerdo a qué? No solamente el monto, al objeto que va a ser materia de la convocatoria, si es bien, si es servicio o si es obra, y a los montos, definitivamente, ¿no es cierto? Ahí está. Fechas probables de convocatoria, ¿no?
Si ustedes ponen en su plan anual una fecha probable de convocatoria, enero, convocan en enero, ¿ya? Ponen en enero y convocan en diciembre, ¿no? A esos hay que electrocutarlos. A ver, ¿qué pasaría si yo quiero un colegio, una posta médica? Bueno, una posta médica no importa, pues si me demoro, se morirán algunos en el camino. ¿Razonable? No, no, para nada, ¿no? Tengo que hacer los esfuerzos para atender la necesidad de una comunidad. Ahora, si fuera un colegio más crítico, se supone que el colegio lo necesito para el año fiscal, ¿ok? O perdón, para el año lectivo, ¿no? Yo convocaría la construcción de un colegio en octubre. ¿Sería razonable? ¿No sería mejor convocarlo ahora? Si lo convoco ahora, 60 días para una licitación, digamos una obra de licitación pública. 60 días, ¿no? Entonces, ya enero no lo contamos. Febrero, marzo. ¿Ok? 60 días más o menos. Firma de contrato, después de la adjudicación, 15, más o menos 10 días, ¿no? Para la firma de contrato y 15 días más para el inicio del cómputo de ejecución de obra, porque tiene 7 días para presentar documentos como factura, solicitud de adelanto directo o adelanto de materiales y que la entidad cumpla con la entrega del terreno, el expediente técnico, etc. Ahí tenemos ya casi 3 meses. O sea, tenemos febrero, marzo, abril. O sea, a fines de abril se inicia el cómputo de ejecución de obra, el plazo para ejecución de obra. Entonces tenemos mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, unos 6 meses para un colegio, ¿eh? Plazo razonable. Octubre. Si hay una demora, noviembre. Peor de los casos, diciembre me entregan el colegio. Quiere decir que el siguiente año sí puedo tener el colegio operativo para que se inicie un año escolar, un año lectivo. Pero si yo lo hiciera todo esto convocándolo en septiembre o en octubre, jamás voy a tener el colegio. Entonces es importante cuándo lo programo, ¿no? Fechas probables para convocatoria. Estoy programando de acuerdo a las necesidades reales y cuándo estoy estimando yo obtener o alcanzar las metas o los objetivos que me he propuesto. ¿Ok? A ver, en este cuadro tenemos el inicio, áreas usuarias, presentan los requerimientos, voy a alcanzar a ver si presentan los requerimientos que van a ser consolidados por el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Valoriza los cuadros de necesidades, utiliza índices macroeconómicos, define qué bienes y servicios, ¿no? Y los procesos de selección que se deben llevar a cabo para que puedan materializarse estas adquisiciones y nace así el primer proyecto de plan anual de contrataciones. Se va a remitir esto al área de financiamiento para que la oficina de presupuesto nos diga si cuenta o no con recursos para su consolidación. Si no cubre o se ajusta, el proyecto del plan anual de contrataciones se va a coordinar con el órgano encargado de las contrataciones a fin de que se defina un segundo plan. Si esto cumple con o cubre el presupuesto se remite al mes para su revisión y aprobación, ¿no? El presupuesto se incluye en el proyecto de ley de presupuesto público, si corresponde a un sector, y con ello nace la ley de presupuesto. Entonces, la fase de aprobación presupuestal del plan operativo y el plan anual de contrataciones implica la evaluación del PAC que se culmina, o sea, del ejercicio anterior, ¿ok? Y vemos o verificamos los procesos de selección no convocados, o sea, cuáles no se llegaron a convocar, los procesos declarados desiertos o nulos, o sea, porque no obstante haber sido convocados, no se ha materializado el contrato, los procesos de selección en curso, los que están todavía por ejecutarse, ¿ok? Vemos también la incidencia del plan operativo institucional que culmina actividades pendientes de ejecución dentro de este plan, actividades en proceso de ejecución contractual y actividades dependientes que deben ser quizás objeto de una reprogramación para el siguiente ejercicio o el siguiente año. ¿Okay? En base a la evaluación efectuada, las áreas usuarias van a actualizar o ratifican, ¿no? los requerimientos y precisan las fechas en las que lo necesitan, ¿no? Digamos, yo tenía una necesidad pero nunca lo convocaste o se quedó desierto, necesitamos que lo vuelvas a convocar para tal fecha. Entonces ratifico o actualizo mi requerimiento.
remite los requerimientos técnicos mínimos de las contrataciones que se efectuarán durante el primer trimestre. ¿Ok? Oye, ya está en el plan anual de contrataciones, pero esto se activa sí o sí con el requerimiento del área usuario. El área usuario debe de todas maneras formular un requerimiento alcanzando las especificaciones técnicas. En el cuadro de necesidades hice una descripción genérica, pero con mi requerimiento digo, esto lo necesito en tanta cantidad, en tal calidad, con estas características, etcétera, etcétera, para que el órgano encargado de las contrataciones haga lo que es el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, inicie la elaboración prácticamente del expediente de contratación y se pueda llevar a cabo el proceso de selección. Entonces el órgano encargado de las contrataciones actualiza precios y o cotiza nuevos requerimientos a fin de que se lleven a cabo los procesos de selección correspondientes. Entonces, proceso de aprobación, revisión del presupuesto aprobado. El presupuesto asignado por actividad, proyecto y genérica de gasto debe ser objeto de esta revisión, debe contrastarse y reasignarse según la demanda de gastos actualizadas de acuerdo a la escala de prioridades. Vamos a ver con qué recursos contamos y vamos a ver si efectivamente se vuelvan a asignar los mismos recursos, es menor la necesidad o digamos la necesidad fue atendida parcialmente en el ejercicio anterior, quizás no es la misma. Hay necesidades que no necesariamente son periódicas, hay otras que sí, digamos. ¿Qué necesidades pueden ser periódicas? Ustedes necesitan, por ejemplo, para hacer operativos funcionales, papel, tinta, tóner, útiles de oficina en general. Sin eso no funciona, ¿cierto? Eso sí, periódicamente se van a adquirir. Pero, por ejemplo, vamos a ampliar el área administrativa, vamos a hacer una construcción. ¿Todos los años vamos a construir? No. ¿Ok? Ok. Entonces, ajuste de metas presupuestarias, ajuste de información del proyecto del PAC y listado de contrataciones pendientes para buscar nuevas fuentes de financiamiento. Si han quedado necesidades insatisfechas por falta de recursos, habría que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Las municipalidades, por ejemplo, buscan a través de los fondos de cooperación internacional, ¿no? El Fondo de Cooperación Peruano-Italiano, el JICA, PNUD, los fondos de créditos del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, pueden también servir para financiar algunos proyectos que inicialmente quizás no tenían. Por ejemplo, anualmente el Ministerio de Economía convoca, por ejemplo, a especie de concurso, digamos, por los cuales las entidades presentan sus proyectos. Si estos proyectos son aprobados, ganan, se les financia. Si no, no. O sea, el que tiene proyectos, el que tiene una base de proyectos en su, digamos, dirección en el área de infraestructura que vendría a ser unidad formuladora, por ejemplo, ¿no? De proyectos. Si tienen esto para inversión pública, tienen una unidad formuladora, esta unidad formuladora elabora un proyecto, lo presento en procesos de esta naturaleza y gano quizás un financiamiento y puedo llevar a cabo esa ejecución. Entonces todo esto también resulta importante y se vincula con nuestro tema. Ok, en la segunda etapa, la fase de aprobación presupuestal, ¿no? Tenemos que el planeamiento evalúa las actividades pendientes de este proyecto de inversión pública, ¿no? Las que quedaron pendientes del ejercicio anterior, revisa procesos pendientes del PAC que culminó, coordina con los usuarios las prioridades de gastos, que hemos venido explicando, ¿ok? Y esto lo va a hacer el órgano encargado de las contrataciones. Entonces se incluye en el proyecto del plan anual, ¿no? Estos presupuestos que se requieren y remite a la oficina de presupuesto, que verifica las cifras en las cadenas funcionales, ajusta la distribución mensual del PIA y aprueba o se incluye, mejor dicho, en el PAC de la entidad. ¿Ok? Esta es otra etapa de nuestro plan anual de contrataciones vinculado a nuestro presupuesto. En la fase de ejecución tenemos la certificación de disponibilidad presupuestal y esta es importante porque sin esta certificación no podríamos llevar a cabo ninguna convocatoria. No hay forma de que yo comprometa o vincule a una entidad en una obligación de pago si es que previamente no he contado con una certificación presupuestal. La ley y el reglamento señalan como requisitos para que yo convoque que cuente con la certificación presupuestal. No puedo convocar a un proceso de elección si no cuento con la certificación. Entonces la disponibilidad
presupuestal garantiza que dentro del año se cuenta con los recursos para cubrir las obligaciones de gasto. Es una obligación de la entidad. No puede una entidad convocar, entonces, obligándose a pagar sin contar con los recursos. Incluye la cadena funcional programática y las metas presupuestales de gasto, y si abarca más de un ejercicio, contará con el respaldo de la OGA en la inclusión del requerimiento en el siguiente programa o ejercicio presupuestal. Las entidades públicas cuentan con una serie de instrumentos para orientar su gestión estratégica y operativa. Entre estos están pues justamente los sistemas de presupuesto y de planeamiento. Entonces, estas herramientas, como el plan operativo, el plan estratégico institucional, son herramientas que le deben permitir alcanzar las metas de su gestión. Si su elaboración es coordinada entre las áreas de planeamiento, presupuesto y contratación y el área usuaria, se transforma en una verdadera herramienta de gestión. Porque en realidad, partiendo de una necesidad que define el área usuaria, tienen que intervenir administración con el área logística o el órgano encargado de las contrataciones para consolidar requerimientos, con el área de presupuesto que debe gestionar o habilitarnos los recursos necesarios para que podamos hacer las adquisiciones, y el área de planeamiento estratégico que debe definir el norte, las metas, los objetivos que quiere alcanzar la entidad en un determinado periodo para que todos nos alineemos en esa política institucional. En la fase de programación y de ejecución contractual, el sistema de contratación está estrechamente vinculado con el sistema de presupuesto. Como les decía, en la etapa de ejecución, si es que yo ejecuto el presupuesto, es decir, yo contrato, debo tener como correlato para poder atender esa obligación. Cuando me suministran bienes, me prestan un servicio o ejecutan una obra, debo tener los recursos para poder hacer el pago correspondiente, que es mi principal obligación como entidad. En cuanto a estas otras conclusiones, se requiere una buena programación de los gastos para el cumplimiento oportuno del pago de los proveedores. O sea, si no estoy... si cuento con recursos y estoy comprometiéndome, tengo que orientar adecuadamente el uso de los mismos para que pueda pagar oportunamente. Y no puede ser que yo contrate, me suministran en el mes de enero y pague en marzo o en abril, ¿cierto? Si yo voy a hacer o lanzar un proceso de elección, yo lo programo en qué mes lo voy a sacar adelante, porque entiendo que lanzo mi proceso, adjudico, suscribo el contrato y la provisión para el pago lo debo necesitar en un mes y medio, en 2 meses, etcétera, etcétera. Si es obra, de acuerdo al avance de obra programado con mi expediente técnico de obra, dice que va a ser ejecutada en, digamos, 4 meses, y el avance programado o el avance esperado es 25%. 25% de 1 millón quiere decir 250.000. Quiere decir que yo para tal mes necesito 250.000, para el siguiente mes 250.000. En consecuencia, puedo programar, puedo estimar y de manera oportuna para cumplir con los pagos a los proveedores que contratan. No solo debemos planificar la gestión, sino también evaluar periódicamente los resultados obtenidos. La ley me dice mínimo 6 o semestral, Pero en realidad yo podría hacerlo en periodos más cortos para así corregir las deficiencias que puedan presentarse. El plan anual como herramienta de gestión logística para el monitoreo de las contrataciones requiere de una evaluación periódica para mejorar aspectos internos de gestión de la entidad. Si yo evaluara semanalmente, yo podría saber incluso, y darme cuenta obviamente, cuando un contrato no se está ejecutando adecuadamente, cuando hay mora en la ejecución, en las prestaciones, debería evaluarlo semanalmente o mensualmente para saber que se había programado tantos procesos en este mes y no se llevaron a cabo, y de acuerdo a mi programación yo debería exigir un calendario de actos públicos para ver todos los procesos que vas a convocar en este mes, etcétera, etcétera. O sea, puedo establecer mecanismos para hacer el seguimiento de la ejecución de mi plan anual de contrataciones. Entonces, en cada ámbito de gobierno, el Estado cuenta con una serie de instrumentos de gestión que orientan el accionar de cada entidad. El sistema de contrataciones públicas está interrelacionado con los sistemas de planificación, presupuesto y tesorería, y sin ellos no funcionaría definitivamente, O sea, no hay forma de que tú contrates sin que tengas el soporte del área presupuestaria, el área de tesorería, que finalmente va a ser el pago
de lo que has contratado. Y el programador logístico cumple un rol estratégico en la coordinación con las áreas usuarias, planificación, presupuesto y los operadores de compras, a fin de efectuar un uso más eficiente de los recursos financieros. En realidad, todos, ¿no?, los recursos humanos con los que cuenta una entidad, yo los considero, por ejemplo, parte de la inversión que tiene que hacer la entidad. La entidad invierte en su capital humano, por eso algunas en el sector privado se habla de capital humano, porque es parte de la inversión, así como el capital que puede estar constituido por las maquinarias o, ¿no?, en las industrias, el capital humano, el personal, es quien mueve o hace efectiva el desarrollo de la gestión, y en caso de compras públicas interviene necesariamente el programador logístico, el área usuaria, el área de planificación, presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no?, los operadores. Muy bien, señores, si hay alguna pregunta, al último quería acelerar un poco porque creo que hemos estado conversando bastante. Sí, dígame. En la administración directa también se siguen las mismas fases. En realidad, para ser honesto, en la administración pública, o sea, se refleja lo que siempre has hecho en la administración privada. En la administración directa. O sea, no te entendí. Cuando hago una ejecución por administración directa, igual, indistintamente que yo contrate a alguien para que ejecute una obra o la haga yo, igual, control presupuestario, todo igualito. Porque incluso por administración directa voy a comprar los insumos para igual ejecutar. Igual. ¿Qué es? El monto del valor referencial que aparece en el PAC que publica cualquier entidad puede variar al momento que convoca. Necesariamente, porque lo que se publica ahí es un proyectado, pero al momento, digamos, yo lo proyecté ahora, en enero, digamos, aprobé mi plan anual después de haber aprobado mi PIA, pero cuando voy a hacer la convocatoria en octubre, han variado las condiciones de mercado. Entonces hago un estudio de posibilidad de competencia de mercado en ese momento, porque para hacer mi PAC yo hice una evaluación o un estudio de mercado de manera genérica para saber más o menos cuál es el valor que debería tener este bien o este servicio. Pero cuando voy a convocar, hago un estudio de posibilidades que ofrece el mercado para establecer el valor referencial en base a cotizaciones, etcétera, etcétera, que no deben tener una antigüedad más de 3 meses, ¿no?, lo que dice la norma. Entonces ahí tengo que hacer un estudio. Y en ese estudio, por ejemplo, si estaba programado comprar por 35.000 y resulta que cuando hago el estudio sale por 50.000. ¿Qué debo hacer? Para que yo modifique el plan anual debe darse dos condiciones. Primero, que la modificación haya sido por más de 25% y que incluso esta modificación implique que tenga que hacer otro tipo de proceso de selección. Primero, de 35.000 a 45.000, ¿hay más del 25%? Sí. ¿Sí? Se cumple la primera condición. Segunda condición, con 35.000 hacía una menor cuantía y con 45.000 hago una ADS. Entonces tengo que modificar el plan anual de contratación. Incluso tengo que hacer eso. Si hubiera sido una modificación de 35.000 a 32.000, por ejemplo, nada, solamente hacía una modificación del tipo de proceso y mantenía mi plan anual de contratación y no lo modificaba. ¿Ok? Cuando se contrata un servicio por 2 ejercicios presupuestales, ¿qué presupuesto utiliza? ¿Se compromete desde un inicio? Si haces o pide o contratas un servicio, normalmente tú debes programar para un año. Excepcionalmente lo haces, por ejemplo, cuando haces arrendamiento. Entonces tú puedes alquilar por 3 años. Entonces tú comprometes solamente lo del año. El siguiente año comprometes ese, y así sucesivamente. ¿Ya? En el servicio haría el mismo. Solamente comprometes el presupuesto con el que cuentas. Tu PIA dice que tienes tanto para el servicio, eso nomás. No te dice lo que vas a tener el próximo año. El próximo año puedes tener incluso más. ¿Ya? Entonces, tú comprometes lo que tienes en el año. ¿Qué es lo que haces? Que, por ejemplo, tú contratas ahora en febrero, sacas tu proceso ahora en febrero, adjudicas en marzo y empieza la prestación en abril. Abril, mayo, junio, diciembre, enero del siguiente año, 2014, febrero, marzo y abril de 2014. ¿Te falta para completar? No es que te falta. Tienes el presupuesto que es del 2013, lo comprometes para ejecutar el 2014, pero es tu presupuesto del 2013. En el 2014 vuelves a convocar, ejecutas 2014 y comprometes 4 meses para el 2015, pero es tu presupuesto del 2014 que lo comprometes para el ejercicio siguiente. Así funciona. ¿Okay? ¿Otra pregunta? Ok, damos entonces por concluir esta clase. Gracias por su participación.
Buenas noches.